La voz del grillo, el ruido molesto para el poder real. ¿Cómo le va? Bienvenidas y bienvenidos a esta tarde gris, como diría el tango, pero con características rosarinas. Porque si hay algo que desprecio absolutamente, que lo que pasó ayer en Capital Federal parece que pasa en todo el país. No, definitivamente no. Así que de estas cuestiones también vamos a estar charlando hoy en La Voz del Grillo. Gracias por estar del otro lado, ojalá que esté muy bien, ojalá que le esté peleando como pueda, pero que le esté peleando porque es un síntoma de salud mental. Le quiero mandar un abrazo muy grande a toda la gente que se ha comunicado con nosotros. Muchas gracias a la gente de Huracán que nos volvió a recordar lo que significa el peso de la historia. Ayer estaba con mi hija Victoria en la cancha y es increíble los signos cómicos. Facu, escuchá esta porque es maravillosa. Es maravillosa. Yo tenía 11 años. Cancha de Vélez, una hermosísima cancha, antes del Mundial, 1974. Central jugaba con Huracán el paso a las semifinales de la Copa Libertadores. Se clasificaba uno solo, habían ganado los dos, todos los partidos. Semifinal allí, era el Huracán de Menotti, gran equipo, pero Central era el Central de Timoteo. Ganó como 20 partidos seguidos, era impresionante el Central de Timoteo. Kempes estaba jugando, nada menos, uno de los mejores jugadores del mundo. 4-0 nos ganaron. A los 5 minutos nos habían echado a Ducatelli. La hinchada de Huracán, que está ahí en Parque Patricio. Vélez, que está allí en el Bajo Flores, ahí cerca donde está la cancha de Vélez, un lugar muy lindo, dicho sea de paso. Había llenado apenas, a duras penas, su popular. La hinchada de Central, como siempre, había llenado todo. No lo podíamos creer, pero no, 4-0 terminamos. 11 años tenía yo, y mi papá siempre contaba que yo lloré desde que salí de la cancha de Vélez hasta mi casa, que en aquel momento estaba en la calle, en Barrio Chesortu, en 9 de julio y Ovidio Lagos. Ese día yo no sabía, pero esta semana lo recordé porque me lo hicieron ver los muchachos que hacen estadísticas, que ese día era un 11 de abril. El 11 de abril pasaron dos cosas. Por un día lo mataron a Justo José de Urquiza, Ricardo López Jordán, una historia que yo muchas veces cuento, que se relaciona mucho con el peronismo, algún día la voy a contar bien. Pero ese día también el cumpleaños de mi papá. Y yo no me acordaba que ese era justamente el cumpleaños de mi papá. Yo tenía 11 años, 74, nos deja Huracán, lloré a mares. Pasó el tiempo y en el 2014 Central Huracán juega en la final de la Copa Argentina. Y la llevo por primera vez a Victoria, San Juan. ¿Saben qué fuimos? Lo llevé, lo invité a mi amigo Sapietro, a sus hijos. ¿Saben qué fuimos a San Juan? ¿Qué fue? En remis. Mire la locura que teníamos. En remis. Fuimos a San Juan en remis. Otra vez. La hinchada de Huracán, con todo respeto, entraba en su lugarcito. La hinchada de Central, por supuesto, daba vuelta a la cancha. Ellos todavía estaban peleando por salir de la B. Nos ganan por penales y ahí estaba Victoria. Lloró Victoria. Yo me hacía el guapo, ¿viste? Yo le había dicho, ojo que es Huracán, no tiene de nieto. Ojo con Huracán, no tiene de nieto. Se lo había anticipado, pero por supuesto siempre está la ilusión. Le vamos a ganar, algún día le vamos a ganar. Siempre está la ilusión. Está la Claro ilusión. que sí. ¿Cuántos años tenía Victoria ahí? La misma edad que tenía. 11 años. La misma edad que tenía yo cuando se produjo aquel 4-0. Ayer, una vez más, fuimos Esperanzado. Bueno. esperanzados, con muchas convicciones, porque había ciertos fundamentos, pero era Huracán y un buen equipo. Bueno, le conté toda esta historia
Así que desde la cancha chica del fútbol a la cancha grande de la realidad, lo que esto demuestra el peso de la historia. El peso de la historia. Podés tratar de decir, no, yo la Argentina, lo único que sé de la Argentina es la camiseta de Messi, esto de este chico que corre en autos, que ni sé cómo se llama. Con la Pinto, ¿no? No, ya sé, pero no lo quiero ni mencionar. No la quiero nombrar, no la quiero nombrar. Todas estas cuestiones, que la Argentina después es todo nos va a contar eso. por qué no le quiero nombrar, pero bueno. Bueno, ahí está. Después le cuento. Después. ¿Cómo me mete púa usted? Yo para colmo me gusta, ¿vio usted? Me mete fuego y me engancho en todas. Bueno, lo que demuestra esto es que usted puede despreciar todo. Puede hasta incluso algún día decir, no, yo no tengo nada que ver con este país. ¿Vio cuando le pone el este país? Casi como una manera de desprecio. Pero créame que tarde o temprano la historia, tanto en la cancha chica del fútbol como en la cancha grande de la realidad, lo ubica en otro lugar. Y podemos silenciar la historia, la podemos tapar, la podemos ignorar, pero más temprano que tarde, la historia vuelve, resurge, insiste y muestra un camino que, aunque desconocido, existe, porque es anterior a nosotros. Y ese camino anterior con nosotros, por más que lo quieran borrar, existe. Y en algún momento se muestra. Así que no iba a empezar por acá, pero me vino bárbaro. Una cosa lleva a la otra. Acordarnos de esto a partir de lo que pasó ayer en Arroyito, en la cancha de Central, una vez más contra Huracán, el equipo de Parque Patricios. Ayer nos volvió a mostrar eso. ¿Qué va a hacer? Nosotros vamos a seguir insistiendo. ¿Qué va a hacer? Yo hoy voy a seguir cantando las mismas canciones de siempre, tratando de cantar, y lo más lindo que al final a la noche me encontré con mis hijas. Claro. Y eso es lo que a mí me sana, en definitiva. Totalmente. Eso es lo que a mí me hace bien. Así que bienvenidas y bienvenidos en esto que intenta juntar los pedacitos, como siempre decimos, sentipensantes, en todo aquello que nos atraviesa. Gracias por estar del otro lado. Esto es La Voz del Grillo. 3413-154-996 es el teléfono de Radio Sí para que usted se comunique con nosotros en esta cápsula espacial que se llama Radio Sí, como dijimos, que está Cielo Palacio con un peinado muy especial que ya se había hecho la semana pasada, pero hoy lo vuelvo a destacar. Es una de las mujeres que saben volar. La otra mujer que sabe volar está aquí con nosotros. Andrea Naboni, ¿cómo le va? ¿Cómo anda usted? Pero bien, Carlos, acá, encantada de escuchar toda esa anécdota. ¿Le gustó? ¿Vio qué historia? Qué historia. Ayer reparé que era la misma edad. Hiciste la conexión y wow, dijiste, qué barbaridad. Increíble. Así que tiene el mismo trauma, el de los 11 años. Sí, Huracán. Huracán para nosotros es un trauma. Pero es un trauma que tiene lo suyo, ¿eh? Y bueno. Y yo me hacía el superado, siempre con Vito, yo le digo, no pasa nada, Vito, no pasa, te va a destrozar. Te va a destrozar. Acá te muestran un jugador que necesitamos esto, un 9. Carlos, necesitamos un 9, un goleador. ¿Cómo se lo extraña? ¿Quién es? Rubén, seguro. ¿Sí? Supongo que sí, debe ser. ¿Cómo sí. que no? Viste que yo la parte de los, o sea, veo un jugador de espalda con el número 9 digo, o sea, y mucho menos voy a saber el plantel de Central. Discúlpenme la audiencia que es muy futbolista, pero yo no lo soy. Ya lo deberían saber, y si no, vayan sabiéndolo. Bueno, pero usted no lo diga de esa manera, porque nosotros no queremos invadirla, simplemente le decimos. Pero estoy preguntando para empezar a aprender. El amor popular. Totalmente, por eso, cuénteme quién es. Es Rubén. Yo no lo veo, pero me imagino que debe ser Rubén. Ah, bueno, lo debes tener ahí. Bueno, después lo vemos. Ahora lo vamos. Bueno, usted me trajo una sorpresita, dijo. Hay una sorpresa y por eso hay que prestar atención. Es musical. ¿Es musical la sorpresa? Sí. Bien. Le digo que dentro de un ratito va a estar Betty Jouvet, uno de los lujos del programa. Vuelve, Betty. Extraordinario. Betty va a estar hablando de uno de los grandes temas que es bandera de este programa, es bandera existencial nuestra. No a la baja de imputabilidad para meter presos a los pibes, presas a las pibas, a partir de los 16 años para abajo. Es una bestialidad, es una hipocresía, es una muestra de cobardía enorme. Betty va a estar hablando de esto. Va a estar Leo Caruana hablando de diferentes temas que me dijo. Va a estar Gaby Sosa charlando con nosotros sobre los 13
modelos, proyectos, las 13 modalidades, las 13 agencias del Estado que estaban dedicados para darle ratificación a los derechos de las distintas diversidades sexuales que eliminó el gobierno nacional, se ufanó de darle de baja por una cuestión de supuesta ideologización de esas carteras estatales, así que vamos a tener un programa completo. Hoy está con un poquito de gripe nuestro amigo Néstor Sapietro y somos de cuidar a nuestras figuras. Nos debe estar escuchando igual. Así que le mandamos un abrazo grande a Sapi. Nosotros cuidamos a las figuras, los diferentes los cuidamos. Es bien futbolero esto también. Cuidamos a los diferentes. Va a estar nuestro querido Facu Peralta, que es también uno de los indispensables, pero yo sé que con Facu y con usted vamos siempre. Y Cielo. Y Cielo. Estamos Cielo. Plantel estable. Sí. Andrea, Facu y nosotros le metemos siempre para adelante. Somos pilares de este programa. ¿Qué va a ser? Puede haber mejores pilares, sí puede haber, pero somos lo que somos. Es lo que supimos construir. Acá estamos. Tenemos muchas cosas para charlar. ¿Qué es esto de que somos la ciudad en donde se estrena la ley antimafia? Estuvimos haciendo declaraciones, escritos sobre esto. Le vamos a estar contando algo de estas cuestiones. ¿Qué es lo peor que pasó en serio ayer desde Buenos Aires? ¿Qué le parece a nuestra audiencia? ¿Qué es lo peor? ¿Que haya ganado Adorni? ¿O que no haya ido a votar otra vez el 50% de la población? Había un gran escritor, Saramago, que allá por el año 2004 escribió una novela, que en realidad era un ensayo, que se llamaba Elogio de la Sabiduría. No, espere que lo había anotado acá. Le voy a decir bien. Yo no sé por qué no me pongo los lentes. Elogio sobre la lucidez, que venía a ser la consecuencia de una novela anterior que se llamaba Elogio sobre la ceguera. Y él había escrito allí en esa novela que un determinado momento de elecciones en una determinada localidad, la gente decide ir a votar en blanco. Entonces el intendente se pone furioso y dice, no, hay que ir a volver a votar, vayamos a votar de nuevo. Y la gente va a votar y el 90% vota en blanco. Entonces empieza una política de represión enorme y mucha gente vio en esto que el voto en blanco tenía algo de revolucionario. Eso llegó hasta intelectuales de diferentes izquierdas, por llamarlo de alguna manera. Llegó la discusión incluso acá en la Argentina. Nosotros veníamos del 2001. Eso llegó. Pero en ese momento la novela marcaba claramente que la gente eligió votar en blanco. Claro. Ahora, cuando la gente no va, ¿qué es lo que cuestiona? ¿Qué cuestionamos cuando nos borramos? ¿Qué cuestionamos cuando nos borramos? Cuando nos borramos, ¿la situación cambia? ¿Quién gana cuando no jugamos? Una pregunta que a mí me gustaría mucho intentar sondear a través de distintas respuestas, distintos balbuceos de nuestra gente. Si tiene ganas, nos puede escribir al 3413-154-996. Esto es La Voz del Grillo. Y Andrea Navoni, la mujer que sabe volar, le va a decir a usted con qué primer tema musical arrancamos. Arrancamos con un tema que es sorpresa y que necesitamos que Delfrade abra bien los oídos y preste atención y escuche. A ver, mucha atención. Dele nomás. Vamos, Cieli. Antes de presentar a Betty, esta letra, no sé por qué, tiene que ver con la vereda mía, ¿no? Ya lo creo, claro que sí. Qué belleza, cómo canta este muchacho, qué dulzura que tiene. Él es Guillermo Becerra y tuvo este enorme gesto de amor, diría yo. Sí. De dedicarse este tema, dedicártelo a vos y a La Voz del Grillo. El tema se llama La Voz del Grillo. ¿Y ahora cómo sigo? Y bueno, y en un rato capaz que nos podemos contactar con él para que nos cuente cómo fue que le surgió esta idea y bueno, y qué lo llevó a sentir y componer. Porque es hermosa la canción. Totalmente inmerecida, Jugué. Ya hoy están todos llorando. No se puede creer. Emocionado.
No se puede creer. Muy fuerte. Muy fuerte. Realmente. Qué hermoso, ¿no? No tenía la menor idea. Me dijo una sorpresita. Mire con lo que se trajo. Conspiramos todo acá. Sí, ¿no? Claro. Sí, había un clima. Sí. Había un clima de conspiración. ¿Qué pasa acá? ¿Usted qué sabe de estas cosas? Usted notó que había un clima de conspiración. Sí, algo me olía. Qué maravilla, Hermoso. muchas gracias. Hermoso. ¿Es de acá hermoso. de Rosario este muchacho? Está acá en Rosario, sí. Está acá en Rosario. Y nos lo mandó un amigo suyo, que a su vez es amigo de Facu, que es de La Gallareta. De la Gallareta. De ahí tenía que venir, ¿no? De ahí viene, Lo el norte tienen profundo de la provincia. Lo tienen presente en La Gallareta, nos han dicho. Y lo que pasa que nosotros, es verdad, bueno, no voy a poder hablar mucho, pero cada vez que vamos allá nosotros sabemos que nos volvemos más humanos, más sensibles. Nadie va al norte y vuelve de la misma manera, y si vuelve de la misma manera es una buena persona. Ya le digo, sencillamente. como para ser amigos. Estoy en una temporada de ser amigos, ¿vio, Naboni? Si usted vuelve de la misma manera y fue al norte, hermano, te pasa algo en el alma. No hay alma, claro. Fíjate que te pasa algo. El norte no es broma. Si va de verdad, si va así, y mirás, algo te pasa. Vos vas a la Gallareta, Betty, y te encontrás con un mural en un galpón que dice Capital Mundial de la Amistad. Claro. No conozco. Pero yo te cuento esto, Capital Mundial de la Amistad, y no ves a nadie. Entonces cuando le preguntás a alguien, ¿por qué Capital Mundial de la Amistad? Porque en cualquier lugar del mundo vos te vas a encontrar con un gallaretense. Digo, pero acá no están. Dice, no, porque acá se tuvieron que ir por la forestal. Claro, tal cual. Es impresionante. Si hay un lugar del exilio no querido por un ecocidio tremendo, como fue de la forestal, pero que tienen el mito que en cualquier lugar del mundo hay un gallaretense. Es impresionante, y eso te lo dicen apenas llegás. ¿Cómo vas a volver indiferente? No, seguro que no. No se puede volver indiferente. La verdad que una maravilla. Así que vamos a estar desde ahí. Bueno, me imaginé que, mirá vos, no me imaginé de ninguna manera. ¿Y este muchacho vive allá? No, o sea, Camilo es de la Gallareta, Camilo, y es amigo de Guille, que ahora está acá en Rosario. Entonces, ahora en un rato lo vamos a contactar, así nos cuenta la historia. Bárbaro. Cuando nos dé permiso. Diego Becerra. Diego Becerra. Mirá, lo había bautizado como Guille. Diego, gracias. Es enorme, Diego, lo que hiciste. Muchísimas gracias. Es un regalo maravilloso. Muchas gracias, Diego. Realmente muchas gracias. Queda chiquitita la palabra gracias, como siempre decimos. Ahora sí, vamos a presentar a nuestra querida compañera Betty Joubert. Le recuerdo mañana, no sea papa suave, no sea troglodita. Mañana ponga imán en la heladera y anote Salta 2250 1830. Hay una cita. Salta 2250 a las 18:30 vamos a estar presentando Soberanía de la Cabeza. Soberanía de la Cabeza. Palabras propias y humanismo beligerante. No se lo pierda, mañana 18:30. La primera presentación en Rosario. La semana pasada la presentamos en Roldán y la primera presentación en Rosario es mañana. Nosotros necesitamos que nos acompañen. Es la única manera de saber que lo que hacemos le interesa a alguien. Así que mañana Salta 2250 a las 18:30 los esperamos allí en lo que se llama Petit Ross. Petit Ross. La nieta de Silvina Ross va a estar allí haciendo ese lugar donde nos editaron este libro que es muy lindo, en donde hablamos mucho de la inteligencia artificial. Vio que tenemos un vocero de prensa en Italia. Ah, sí. Sí, un muchacho empezó a hablar de esto. Un tal Roberto Prevost. Nos había llegado, sí. Roberto Prevost es el Papa. Es el Papa León. Nos había llegado. Yo que soy tan papita. No, por eso. Estoy totalmente fuera de órbita. Betty, qué cosa increíble. Vio que a mí me agarró el berretín por investigar lo de la inteligencia artificial. Estoy muy metido. Está bien. Y entonces, lo primero que dice el nuevo Papa, lo primero, dice, cuidado
que tenemos que cuidar el humanismo frente a lo que hay detrás de esta revolución tecnológica en inteligencia artificial. Digo, ¡qué grande, Roberto! Para mí que lo estuvo escuchando a Del Frade. Claro, Roberto el Papa labura para nosotros. ¿Por qué no? Es seguidor del O Frade. algún gallaretense que estaba en Roma se lo comentó. Exactamente. Vamos a presentar entonces a Betty con Escuela. Gracias, Betty, por el aguante. Pensamiento crítico y democratización de la belleza. Escuelas, en la voz del Grillo. Nuestra querida Betty Jouvet, maestra, militante, escritora y cada vez más lúcida. Ah, bueno. ¿Qué tal? Y si no me dedican una canción ahora. Claro. Reparte Reparto. elogios para todo el que ande Claro. caminando. Si Claro pasan que por sí. calle Paraguay, entren, que el Entre, Frade que lo va a elogiar. Van a salir bien. Bien, autoestima bien alta. Bueno, yo vine a recibir el mío, porque Claro, estaba así con la moral totalmente. media baja, y bueno, ya me voy Vamos. reconfortada. Porque resulta que el pasado 6 de mayo, el gobierno logró un dictamen de mayoría para bajar la edad de imputabilidad de 16 a 14 años de edad. ¿Qué día me dijo? El 6 de mayo. 6 de mayo, o sea, el 6 de martes 6 de mayo, mayo. El 6 de mayo. La iniciativa fue respaldada por 77 firmas, porque Milei no gobierna solo. Así como no nos salvamos solos, Milei No gobierna solo. Excelente esa reflexión, ¿eh? Es verdad. Excelente reflexión, ¿eh? Tiene muchos ayudantes, Milei. Sí. Por eso el dictamen de mayoría fue consensuado con La Libertad Avanza, el PRO, la UCR, Innovación Federal. ¿Qué es la Innovación Federal? Innovación Federal es un desprendimiento de Unión por la Patria, me parece, por lo que estuve investigando. Mire. Y la firma en disidencia de la Coalición Cívica, Democracia para Siempre, Lusto Manes, y Encuentro Federal. Mire. Lo cierto es que el texto ya está en condiciones de ser tratado en el recinto. Como ustedes saben, el sistema penal juvenil en nuestro país se rige por una ley de la dictadura del año 1980 que fijaba la punibilidad en los 14 años y fue modificada en 1983 subiéndola a los 16 años, que son los que rigen actualmente. Es decir, volvemos a nuestro pasado más oscuro, con un agravante, ¿no? El contexto actual se torna cada día más dramático. Los niveles de pobreza son lacerantes, ¿no? Según las estadísticas, 8.800.000 niños, niñas y adolescentes viven por debajo de la línea de la pobreza y 4.300.000 debajo de la línea de la indigencia. Es difícil hasta decirlo, ¿no? Y casi imposible de representar. Ante este panorama desolador, la respuesta del poder es la que ya conocemos: represión, recorte del presupuesto social y profundizar el ajuste que dicta el Fondo Monetario Internacional. Entonces, criminalizar a los niños, las niñas y a los adolescentes de los sectores populares es parte del plan, no es una medida aislada. Estigmatizarlos como si fueran nuestros enemigos. Mientras tanto, las raíces profundas del problema no se discuten, ¿no? Lejos de ello, se pretende resolver a través del Código Penal un problema que no es penal. Así es. Reducir la edad de imputabilidad es la muestra más acabada de la ferocidad del sistema, que prefiere encerrar adolescentes antes que asegurar sus derechos más básicos. De este lado, todavía quedamos unos cuantos que seguimos insistiendo en reclamar más escuelas, más centros culturales y deportivos, más políticas públicas que intervengan antes de que nuestros chicos caigan en el círculo vicioso del delito. Que pensamos y decimos que los chicos no son peligrosos, están en peligro. De eso podemos dar fe las y los docentes desde las escuelas, ¿no es cierto, señor? Totalmente, claro que sí. En ese sentido, y con la intención de poner cara, cuerpo y voz a los números de la vergüenza, traje este texto para compartir con ustedes, que trata de un niño al que conocí hace unos años atrás, que estaba tembloroso en el patio, haciendo equilibrio, pendiendo de un hilo. A modo de desagravio,
Por él y por tantos otros voy a compartir El chico de visera. La gorra es otra cosa. No usás gorra, usás visera. La gorra es otra cosa. Me mirás de reojo, desconfiado. Hablás rapeando, balseando compases imaginarios. Cuando las desconfianzas ceden, a veces nos encontramos. ¿De qué están hechos tus días? ¿Cómo es el sabor de tus mañanas? Me dijiste una vez que las pesadillas zumban por las noches y no te dejan dormir, igual que el ruido de las balas. En mi barrio a veces se escuchan tiros, pero mis paredes son gruesas, de cemento, no de chapa. Conozco el hambre a través de los ojos de los chicos, pero no lo sentí en mi cuerpo. Nunca me silbó la panza, pero sé del dolor y puedo reconocerlo desde lejos. Chico de visera, no vengo a evangelizarte, solo quiero encontrarme con tus ojos. ¿Viste que yo también digo visera? La gorra es otra cosa. En mi mundo también hubo muchas gorras, aunque te cueste creerlo, porque esto que llevo puesto se parece a un uniforme. Pero míralo bien, es blanco tiza. No traigo más armas que mis palabras. Vení que te cuento quién fue el maestro Carlos Fuentealba. Sentate, charlemos un rato. Escuchemos ese rap que tanto te gusta. ¿Cómo era que decía? ¿Por qué será que tiene que ser así? ¿Por qué será que así tengo que vivir? Yo escuché los llantos, yo escuché los gritos de madres de amigos. Cuántas veces pasé hambre, soy otra abeja de este enjambre. Espera, dame un ratito que te busco una de mis canciones preferidas, una que cantaba todo el día cuando tenía tu edad. Bronca porque matan con descaro, pero nunca nada queda claro. Los que mandan tienen este mundo repodrido y dividido en dos. No sabés cómo nos enojábamos los jóvenes de ayer. Marchábamos al ritmo del rock and roll. No usábamos viseras, pero nos poníamos vinchas, boinas, sombreros para indignarnos mejor. ¿Cómo podría yo juzgarte? Corramos las desconfianzas. Vení, acércate. Explícame las cosas que todavía no entiendo. Déjame derribar esta muralla. No somos tan distintos. Nos gustan algunas cosas y otras nos sublevan la sangre. Me gusta la poesía y a vos el rap. Andamos buscándole música a las palabras aún en medio del mismísimo infierno. A lo mejor podemos rimar algo y hacer de la escuela un espacio más amigable. Detrás de la visera veo tu mirada. Te intuyo. No te escapes. Quédate al lado mío. Necesito una esperanza para seguir educando. Dale, dame la mano. ¡Qué hermosura! Betty Jouvet, una maravilla. ¿Esto en qué libro está? Este está en Días de Escuela. Claro. Días de Escuela. Pues yo me acuerdo haberla leído y haberlo en prologado. Días de Escuela, exactamente. Sí, en Días de Escuela. Hermoso. Hermoso, Betty. Bueno, aparte gracias. me encantó que lo hayas pensado en relación a esto, que además también es estructural. Claro. Hay que ser cobarde para perseguir a los chicos. Así es. Que sea política de Estado perseguir a los chicos. También yo creo que es ir con un discurso para captar ciertas atenciones. Exacto. Y para reforzar discursos que son netamente fascistas y represores. Porque los números indican que menos del 2% de los delitos son cometidos por menores. No. Exacto. No. 0,45%. Menos del 1. Menos todavía. 0,45%. No, es tremendo. Sí. Menos de la mitad de 1%. Claro. 0,45%. Ese Eso es el tamaño de la hipocresía de esta Tal ley. cual. Total, por lo cual es innecesario. Es innecesario. Totalmente y que además innecesario. que en los países que se ha aplicado se ha demostrado que no ha sido una medida efectiva. Se han llenado las cárceles de jóvenes y los índices de delincuencia no han bajado, ¿no? Esa es la continuidad de esto que ahora en Santa Fe se está aplicando, que es la ley antimafia. Claro. Es la continuidad, es exactamente eso. La profundización de la mano dura, del miedo, Del miedo. porque en Exactamente. realidad la política pública es profundizar el meterle miedo. miedo a los sectores medios y a los sectores populares para que no salgan a protestar. Es Exactamente. impactante. Hermosísimo, Betty. ¿Cómo hace la gente para comunicarse con vos? ¿Qué le decimos a la gente?
Bueno, ¿qué Tienen le podemos Facebook, decir? Que se tienen comunique en Facebook. El Instagram no tanto, pero también, ¿por qué no? Cada tanto yo lo miro, y así. Y así se y puede acá comunicar. los lunes Y acá también. también. Y algunos lunes. Algunos Algunos lunes. Algunos lunes. Betty, un lujo. Muchísimas Bueno, gracias. Gracias, Betty Sí, sube con nosotros. una grosa. Maestra, militante, escritora y cada vez más lúcida, ¿no es cierto? ¿Coincide conmigo? Totalmente, la 1. Naboni, hablando de la 1, ahora viene la 2, la música 2. La música El primer 2. tema tremendo fue. Hermoso, Tremendo. Misil al alma. hermoso. Después del tema o antes del tema podemos comunicarnos con el autor, así charlamos un ratito. Eso Usted decime vos. charlará con el autor. Bueno, No, yo solamente quiero se charlar lo un voy a agradecer. ratito porque finalmente se llama Guillermo, lo bautizamos Diego, pero se llama Guillermo, entonces lo queremos saludar. Qué chica, Datos, tiene que anotar nombre. No te da... Facu. Vos y yo nos entendemos, Facu. Ahí va. Bueno, escúcheme. Vamos con la música primero. Vamos con la música. Después de la música vamos con Facu y si quieren hacen el llamadito a este muchacho al cual simplemente le quiero decir muchas gracias. Le vamos a decir muchas gracias y yo le voy a preguntar algunas cositas también. Pregúntele lo que usted tenga ganas. Perfecto, vamos con un clásico de Los Redondos, Juguetes Perdidos. Dele. Verdaderamente un himno del rock nacional, Juguetes. Juguetes Perdidos Juguetes de Los Perdidos. Redondos. Un Excelente, temazo, excelente. un temazo. Dígame, señora, ¿con quién usted se va a comunicar en estos minutos en donde usted va a manejar la entrevista? Porque yo no voy a poder, Sí. seguramente. Cuénteme, ¿de quién se trata? ¿Quién está del otro lado? Acá estamos haciendo La Voz del Grillo por Radio Sí. Usted se puede comunicar al 341, sí, está bien, dije Está bien, 341 3 154 154 996. Perfecto. Vamos a llamar al autor de la canción que escuchamos antes. ¿Qué se llamaba? Por si no la escucharon antes, porque recién nos sintonizan. La Voz del Grillo se llama. Mire qué Es lindo. un tema qué casualidad. dedicado específicamente a este programa y dedicado específicamente al grillo, que es don Carlos del Frade. Entonces, toda la intriga tenemos, porque yo no lo conozco personalmente a Guillermo Becerra, que es el compositor, el autor de esta canción. ¿Y es el que cantó con esa Sí, dulzura? es el que cantó, exactamente, el intérprete. Entonces, no sé, ¿estás ahí, Guille? ¿Nos estás escuchando? Hola. Hola, Guille, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. ¿Todo bien? Con esta tarde gris. Sí. ¿Nos escuchaste antes que pasamos el tema? Le decía a Facu que justo estaba ensayando Ah, la hora. Así que bueno, llegué tarde, ya lo veré. ahí va. Bueno, escuchamos el tema y nos encantó y nos conmovió un montón y nos pareció un hermoso regalo de amor de tu parte. Así que lo que queríamos saber es cómo fue que se te ocurrió hacer este tema, de dónde salió la cosa, si vos haces música, qué haces y todo eso. Y Carlos te quiere saludar también. Bueno, igualmente, yo también, digamos, para Carlos. ¿Cómo salió el tema? Ujú. Bueno, hace muchos años, digamos, que tengo de amigo a Carlos, como mucha gente lo tendrá también, ¿no es cierto? Totalmente. Y algunos caminos se fueron cruzando porque un amigo mío, Camilo, Ujú. de la Gallareta, en el norte de Santa Fe, Sí, unieron caminos también políticamente y demás, sí. y bueno, se me fueron acomodando cariños, digamos, ¿no? Entonces tenía la intención de hacer la canción, la verdad que la quería hacer, la hice a propósito, pero bueno, no salía. Ajá. Y bueno, había hecho la música primero y después una letra guía, digamos, y cuando la terminé, justo fue algo muy curioso porque yo tengo muy presente cuando pasó lo de la maratón Sí. de Carlos, que fue hace 10 años, justo ahora, Wow. y cuando la terminé y la grabé, que la grabé acá en mi casa nada más, digamos, ¿no? Claro. Al otro día abro el diario, creo que era, no sé si era El Ciudadano o qué, y bueno, era la noticia que hacía 10 años que había pasado de eso, o sea, fue justo. Justo. Yo sabía, pero no sabía la fecha, digamos. Claro. Wow. Entonces ahí le mandé a Camilo, le digo, che, Camilo, le digo, te tengo que mostrar una canción que dice. Y bueno, y después Camilo se ve que se la ha acercado. Nos la hizo llegar. Mirá vos qué coincidencia, esas conexiones cósmicas que tanto le gustan a Carlitos.
Justo. Y bueno, pero vos sabés que fue realmente así y yo quedé muy sorprendido, ¿viste? Lumila, mi novia, que vivimos juntos también, seguro que ya había escuchado que en la casa que estaba sonando la canción o algo, sí, pero no le había dicho qué era ni qué. Sí. Y ese día de mañana le digo, che, vos sabés que te tengo que contar una cosa que pasó, digo, no, vos qué. Así que bueno, ahí está la canción y bueno, con muchísimo cariño y muy feliz de haberla podido hacer. Y bueno, ahí va, hermoso. Que le haya llegado también a Carlos. Hermoso, está muy conmovido Carlos. No te puedo decir mucho, Guille. Muchísimas gracias. Hola, Carlos. ¿Cómo estás vos? La verdad que estoy nervioso, Carlos, porque yo no sé hablar así por la radio. No, sí, el que hizo la canción evidentemente le faltan palabras. No, una maravilla. No tengo manera de agradecerte esto, no. Estas son cuestiones increíbles que te conmueven el alma, que le dan sentido a la vida. Además eso que... Mirá vos cómo tenés presente lo de la maratón. ¿Por qué? ¿Vos la corriste esa maratón? ¿Hola? En maratones no. Pero no, como te digo... Hola. Sí, hola. te escuchamos. Bueno, no me sale hablar muy bien, digamos, pero soy una persona muy cercana, Carlos. Yo no sé si vos cuánto nos llega a las demás personas. Y cuando te pasó eso a vos, nos pasó a todos, digamos. Yo creo que propio y ajeno, porque a mí hay un sentimiento unánime de cariño para con vos. Y de agradecimiento también, porque no sé qué palabras lindas dijiste recién de la canción y de lo que hice yo, digamos, pero no. Tu forma, tu manera y tu... no sé cómo explicarlo, pero tu forma de pensar, más allá de lo que pensás, que a mí me gusta igualmente, pero hace dar de que la cabeza de uno también ande bien, digamos. Y cuando uno está más con estos tiempos que corren y demás, aparece vos de golpe así, y decís 2 o 3 cosas y viste cuando el burro no arranca y de golpe arranca. Sé que no manejás, pero bueno. Sí, no. Tal cual. Pero entiendo totalmente lo que me decís. Guille, muchísimas gracias. Realmente un regalo inesperado, una sorpresa que me han hecho la muchachada gracias a vos, así que la vamos a seguir. Estos días son muy bravos porque hay muchísima gente que ni siquiera ya va a votar. En octubre vamos a tener una pelea muy grande para llegar al Congreso de la Nación para luchar contra el saqueo y para que la Argentina vuelva a ser de los argentinos. Vamos con esa pelea y nosotros estamos convencidos que en esa pelea se nos puede ir la vida. Yo estoy convencido de eso, porque aparte siento muchas fragilidades físicas, pero más allá de eso vamos a dejar todo. Claro que sí. Seguro, así va a ser. Seguro. Y es como vos decís, Guille, me hacen una pregunta. Si vos sos hermano de Seba. Sí. Acá Fernando, que es nuestro oyente eterno, Fernando del Parque, se ve que lo conoce a tu hermano, entonces te mando un abrazo a vos, está la pregunta, sí. Y a Ludmila, a Seba y Cele, bueno, se ve que conocen ahí a tu familia, y bueno, eso. Es lo que vos decís, Guille. Yo comparto, y acá con Facu, con Cielo compartimos plenamente. Carlos es como esa potencia, te da ese poder que necesitamos cuando estamos medio venido abajo. Él no lo tiene muy consciente, no es consciente esto, Carlos, ¿viste? Pero vos te levantás, a mí me pasaba hace muchos años cuando lo empecé a escuchar, me levantaba, ponía el mate ahí y arrancaba y yo sé, y te levanta. Es bueno, así. Muchas gracias. Basta de esto, que da cierta vergüenza. Bueno. Gracias, Guille. Bueno, Gracias. Carlos, Un abrazo grande. muy grande.
Gracias, es increíble. Gracias. Se lo mandé a mis hijas ya. Abrazo. Ya se lo mandé a mis hijas. Un abrazo muy grande. Gracias. Un abrazo grande. Chau. Guillermo Becerra al final. Guillermo Becerra era Mira qué el pedazo hermano de de regalo, Seba. qué pedazo de regalo. Viene bien, ¿eh? Viene bien. Después de Huracán. Lo necesitaba Era después de ese imprescindible. partido. Algo así, imprescindible. Muchísimas gracias. Facu Peralta, ¿cómo le va? ¿Cómo anda usted? ¿Cómo estamos? Bien, bien. Qué lindo todo esto. Impresionante. Impresionante. Y la verdad que me sentí identificado con todo lo que dijo. De lo que genera. Dale, Así dale, que dale bueno. para adelante que viniste a hablar de cosas Cortemos con esto, importantes. Viniste a hablar de cosas importantes. Está Gaby Sí, Sosa sí. ya con También. nosotros, así que no se lo Cosas pierdan. importantes también. Está todo importante. No, bueno, sentimos todos los rosarinos y rosarinas y también gran parte de la Argentina lo que pasó este fin de semana, el sábado, llovió muchísimo. Impresionante. Muchísimo, nos llegaron mensajes de todos lados de gente que inundada, con el agua en los tobillos acá en Rosario y en otros sectores de la provincia de Buenos Aires sobre todo, muy grave, muy grave. Muy grave. Lo de Buenos Aires es impresionante. Sí, Impresionante. sí, lo de Buenos Aires fue impresionante. Bueno, me agarré de esto que nos pasó como para ir a algunos barrios y algunos lugares de la ciudad que me parece que son muy importantes recordar la importancia que tienen. Y estoy hablando del Bosque de los Constituyentes, que está en la zona noroeste de la ciudad de Rosario, está bordeando el arroyo Ludueña, ocupa más o menos 300 hectáreas de la ciudad de Rosario. Cuando nació, allá por principios del siglo XX, eran 800 hectáreas, era mucho más, pero esto se fue como vendiendo en partecitas, ¿no? Sobre todo en los peores momentos de la Argentina, después de la dictadura, a partir de la dictadura militar. A partir de la dictadura, Sí. a partir especialmente de la última etapa, de los 80 en adelante, me acuerdo que en aquel momento nosotros empezamos a formar algo que después fue el Centro de Protección a la Naturaleza, que es uno de los organismos más reconocidos por su trayectoria ecologista en la provincia de Santa Fe. Me acuerdo que fuimos a plantar árboles para que justamente no desarrollaran negocios inmobiliarios. Tal cual. Principio de los 80, final de la dictadura, ahí cerquita de Malvinas. Totalmente. Estaba Natale en ese momento, en uno de esos tiempos. Claro, estaba como intendente. Estaba como intendente de facto. Bueno, estuvimos viendo un poco la historia de todo esto. Nos llevó a Empalme Graneros, a Nunca Más Inundaciones. Pero a todo esto llegamos no solamente por lo que llovió este fin de semana, sino también por un proyecto que no es proyecto porque no entró al Consejo Municipal todavía, pero que es un proyecto sí de las grandes empresas de la ciudad de Rosario, que es instalar una cancha de golf sí, lo con vi. fines sociales. Cancha de golf con fines sociales. Es una cosa increíble. Eso yo lo pensaba, veía las respuestas de los concejales del oficialismo respecto de los motivos. Esto aparentemente lo pidió la gente de los barrios La Bombacha, instalar la cancha de golf con fines sociales en el Bosque de los Constituyentes. Lo pidió la gente del barrio La Bombacha. Sí. El golf, un deporte también que es una cancha grande. Es una cancha es grande. Una cancha grande que utiliza gran parte del espacio y necesita mucho espacio verde. Y es un deporte muy clasista, de mi punto de vista. Tiene gente que te lleva los palos. Y esa gente generalmente está como en un nivel inferior al que juega ese deporte. No me parece para nada social ese deporte, pero la cuestión es que a lo que voy es que aparentemente hay un proyecto, no aparentemente, sino que hay un proyecto, una idea que la lleva adelante la Fundación Rosario, que está compuesta por las grandes empresas de esta ciudad, entre ellos está la Fundación Libertad también ahí adentro, y otras empresas que no las voy a nombrar a todas pero que la gente sabe, son las grandes empresas de la ciudad de Rosario. Tiene un proyecto para hacer golf social en el Bosque de los Constituyentes. Esto con todos los problemas que puede traer aparejado en los barrios que están alrededor del bosque, pero además con todo lo que tiene que ver con el Ludueña. Con el Ludueña, que ya viene muy maltratado. Con el cambio climático, con la presa retardadora que han ido construyendo en ese lugar también. El proyecto Danfield. El proyecto Danfield.
todo esto aplica a la misma historia. Y nosotros lo queríamos traer porque me parece de suma importancia, porque además es un proyecto que no está en el Consejo. Los concejales lo trataron, hablaron del tema, pero no ingresó ningún proyecto. Esto está en tratativas en las altas esferas de la ciudad de Rosario, entre estos empresarios, un ex golfista y gente de las canchas de golf de acá, de la ciudad de Rosario, que son de las más importantes, el Jockey y otra más que es Rosario Golf Club, creo que se llama. Nada, es un poco lo que traigo para discutir cómo pensamos la ciudad de Rosario, quién se queda con la tierra y sobre todo qué uso le damos a la tierra. La parte del Bosque de los Constituyentes ya se entregó también para hacer el autódromo en su momento. Otras partes se utilizaron para hacer el IMUSA. Actualmente está la Gendarmería ocupando un predio dentro del mismo Bosque de los Constituyentes. Y hay que tener en cuenta que en ese lugar hay un montón de especies, hay aves, hay muchos árboles que están bajando la cantidad de árboles que hay. Así que, digo, me parece que para estos tiempos venimos de una Bahía Blanca inundada, venimos de este temporal que tuvimos este fin de semana. No, aparte de lo que pasó acá nomás, Zárate está muy cerquita de Rosario, está muy unido aparte con su historia obrera. Zárate, Campana están muy vinculados a lo que era el gran cordón industrial de toda esta zona. Nosotros justamente el viernes íbamos a ir a Zárate con Claudia Balaguer y ya dijimos que no lo vamos a hacer porque aparte la está pasando muy mal la gente. Y ahí había un desarrollo industrial muy importante, tienen historias también de militantes desaparecidos en la dictadura y verlo que realmente la están pasando muy mal. Evidentemente ahí hay que pensar lo que en medioambientalismo serio se llama políticas de previsibilidad. Y esas políticas de previsibilidad no sabemos hasta dónde existen. Nosotros hace poquito hicimos un pedido de informe sobre eso, porque aunque está en la letra de lo que va a hacer el Ministerio de Ambiente, cuando vos te enterás que el Ministerio de Ambiente tiene el 0,13%, ¿qué puede hacer? ¿Cuál será la política de previsibilidad? Así que efectivamente la pregunta que vos hacés es absolutamente legítima. ¿Podemos nosotros en Rosario estar tranquilos tal como están hoy los barrios, sus desagües, la limpieza de los barrios? El otro día a nosotros en el edificio donde estábamos, allí en Cochabamba y Paraguay, estando en un edificio, el edificio se inundó de arriba hacia abajo, porque no había limpieza, entonces el agua cayó como una cascada por la escalera, y ahí empezás a darte cuenta cuántas cosas no se hablan, la limpieza que se paga o que se terceriza. Hoy estaba hablando los muchachos del Hospital Roque Sáenz Peña, donde decían cómo se inundaron zonas del hospital muy básico que tenía que ver con el cuidado, por ejemplo, de las parturientas, que se les cayó parte del techo por la lluvia porque se tercerizó el mantenimiento del hospital y la empresa que debía hacerlo no lo hizo porque no está más. Debe ser porque no le pagan. Totalmente. Así que es una pregunta absolutamente legítima. ¿Y cómo sigue entonces, Facu? ¿Qué te parece? Esto se está discutiendo. Sí. El Poder Ejecutivo Municipal tiene la seria intención de hacer este predio de golf social en el Bosque de los Constituyentes. Y bueno, ahora sí va a haber una lucha, porque este bosque se ha ido entregando con el tiempo de a pedacitos, como decíamos al principio. Así que va a haber una lucha que seguramente la vamos a tener que dar no solamente contra los funcionarios públicos que quieren esto, sino con estas grandes empresas, con las grandes empresas que están detrás. Son las que están impulsando este proyecto y muchos otros, como los inmobiliarios Aldea y todos los proyectos inmobiliarios que están ahí alrededor, fueron impulsados por los mismos actores privados, ¿no? Esto solamente, el intendente puede dar el visto bueno, pasa por el consejo, ¿cómo es el tratamiento para que avance? Debería pasar por el consejo, pero todavía no ingresó ningún proyecto formal sobre este predio de 16 hectáreas, creo que quieren ocupar para hacer la cancha de golf. Viste que cuando arrancó el rumor hubo una manifestación, hubo protesta, se viralizó, digamos, toda esta oposición, porque es tremendo esto que están haciendo, pero o sea que hay un movimiento para oponerse, pero para marcar las responsabilidades, digamos, tanto del Ejecutivo Municipal como del Consejo, que son quienes pueden dar bandera blanca a esto. Totalmente, sí, el Consejo, si ingresa ahí, algo se puede hacer, si no, va a ser todo en la calle, como siempre, lamentablemente, porque acá hay una alianza muy fuerte entre el Ejecutivo Municipal,
la provincia y estas empresas que están dentro de la Fundación Rosario que impulsan este tipo de proyectos en la ciudad de Rosario, ¿no? Siempre hay algo que se beneficia después de las tormentas que terminan castigando a los mismos de siempre, en definitiva. Siempre hay algún interés detrás de las tormentas, de cualquier tipo de tormenta, de cualquier tipo de dolor. Así que esto hay que tenerlo muy en cuenta. Facu, muchísimas gracias. No. Facu Peralta aquí con nosotros en La Voz del Grillo. Vamos a la identidad fronteriza de Radio Sí. Ya está con nosotros Gaby Sosa, después seguramente va a estar Leo Caruana, por lo que veo. Así que después seguimos aquí en La Voz del Grillo. Usted se puede comunicar con nosotros al 3413-154-996. Qué impresionante el regalo que me hicieron, una sorpresita, pero no lo hagan nunca más. Bueno, está bien. Si lo hay vamos algo a anotar. de lo cual no hay que hablar en este programa es de Sí, mí. no lo Lo vamos a menos hacer. importante que existe en la vida. Vamos con la música y después seguimos en La Voz del Grillo. Clave existencial, yo aprendí eso, escuchar bien para mirar mejor. Para mí eso es voces. Pero es entrevista, en este caso el copete. Yo tenía el concepto. Tenía el concepto. Muy Pero bien. no el título del copete, que es otra cosa. Gaby Sosa ya está con nosotros. ¿Cómo le va, Gaby? Vamos a saludarla solamente. ¿Cómo anda? ¿Bien? Buenas noches, muy bien. Hola, acá Gaby. en semejante compañía. Excelente, excelente. Gaby ya dijo cuál es el título de su micro, de su bloque, de su columna acá en La Voz del Grillo, así que sí la tenemos que grabar a la participación de Gaby, va a tener un copete especial. Le vamos a decir a Así Barbosa, que la convocamos públicamente a Barbosa. a Anabel Barbosa, ¿No? exactamente. La comprometemos. Efectivamente, la Excelente. comprometemos. Muy bien. Exactamente. Ya tiene título y después nos va a decir cuál es. Muy 3413-154-996 es el teléfono de Radio Sí para que usted se comunique con La Voz del Grillo y decir cosas como estas, Andrea. En relación a lo que nos traía Facu de estas canchas de golf, Sí. sería interesante, dice el oyente Lauti, sería interesante saber si esos lugares no tienen pensado que su futura ganancia se terceriza a partidos políticos o proyectos de derecha. Ah, mire usted. También se puede pensar por ese lado, seguramente. Yo me acuerdo una caricatura de pibe que veía de Bugs Bunny, Ajá. que siempre se escondía en los en los hoyos de la cancha de golf Sí. y se le aparecía al pelado que lo volvía loco. Así que ¿quién dice que no aparezcan conejos rebeldes en esa cancha Siempre de hay. golf? Claro que Siempre sí. hay. Claro Casi que sí. seguramente habrá. Dele, ¿qué más? Cuando nos borramos gana el orden actual de las cosas. Bien, estoy de acuerdo. Muy bien. Dele, Así ¿qué es, más? la perpetuidad de esta injusticia, la permanencia del sufrimiento de muchos, el orden de los poderosos. Eso dice Eber que sucede cuando nos borramos, en relación Gracias, a lo Eber. que planteaba de la inasistencia, ¿no? Hablando de esto, acuérdense que mañana vamos a estar charlando mucho de esto en la presentación del libro Soberanía de la Cabeza, Palabras Propias y Humanismo Beligerante. Por favor, vaya, acompáñenos, los necesitamos, las necesitamos. Así que queremos que nos acompañen mañana 18:30 en Salta 2250. Salta 2250, allí en Petit Ross. Ahí se llama estaremos. así. Por favor, va a Bueno, estar sí. Nacho Negri presentándonos, Nacho. que él pidió presentar, la verdad que me alegra mucho realmente que Nacho haya tenido esa idea, esa iniciativa de querer estar en la presentación del libro. La semana pasada estuvimos en Roldán, acompañado por Gaby además. Se rió mucho Gaby, muy se rió bien. mucho de las barbaridades que dijimos. Mañana vaya porque las barbaridades que va a escuchar es muy difícil que la escuchen en otro Ahí lugar. vamos a estar, ahí vamos a estar. Y si hay risas, mejor. Sí, sí. Buenas tardes, aquí Juan de Barrio de Belgrano. Para Sí. mí lo peor que está pasando en Buenos Aires es lo que sucedió con sus colegas de C5N. Lo de Adorno es un reacomodo entre ellos mismos. No sé lo que pasó con C5N. ¿Qué pasó No con sé, después si C5N? tiene la gentileza nuestro amigo de escribirnos, ¿le pegaron? No, después Ajá. no nos cuenta. Un cabezazo. Ah, qué Le bien. metieron... Ah, Milei le metió un cabezazo. Wow. Es un salame. No, Es un no, salame. se va El a problema es lo que superar. está detrás de Milei, lo que siempre decimos. Bueno, muy bien. ¿Qué más? Carlos, ¿cómo estás? Te pido un favor. Estoy sin luz desde ayer. En España al 300. España al 300. Vamos a decirle a la gente de la Empresa Provincial de la Energía. Vamos a hacer al revés, mire. No se lo vamos a decir a la gente de la Empresa Provincial de la Energía. Hay que decirle a los muchachos del Sindicato de Luz y Fuerza, que siempre responden a estas cuestiones. Así que a la muchachada del Sindicato de Luz y Fuerza, que nos escuchan, hay algún sector que nos escuchan, que por favor vean lo que está pasando en España al 300. ¿De cuándo no tiene luz? Desde ayer. Desde ayer, mirá. Es un pedazo grande. Ujú.
por favor, a la muchachada de Luz y Fuerza, que vayan allí porque la gente lo está necesitando. Muchas gracias. La gente que no va a votar adolece de ignorancia porque prefiere creer que todos los políticos son iguales. Ignoran lo que costó recuperar la democracia, prefieren el análisis, el compromiso de encontrar los ideales y la verdad a contentarse con las mentiras que los hagan sentir cómodos. Como dijo Dolina, para un analfabeto todos los libros son iguales. Bien, muchas gracias. ¿Quién es el que escribió? Fernando del Parque. ¿Qué más? ¿Tiene algo más por allí? ¿Cómo no bancarte, Carlos? Sos un grosso. La vamos a seguir hasta la victoria final. Un indispensable. No, nos había vedado, Carlos, los halagos, así que bueno, pero bueno. Bueno, muchas gracias. No le vamos a hacer caso, o sea, si hay algo que nos sembró en la rebeldía, así que él puede decir, nosotros nos vamos a manejar. Bien. Hola, Carlitos y compañía, aquí viéndoles por YouTube. Vos dijiste que aquel o aquella persona que va a la gallareta y no se humaniza no tiene corazón. Nos pasa lo mismo a nosotros con vos. El que conoce a Carlos o lo escucha y no se humaniza no tiene corazón. Como el tema musical, gracias a la vida por haber hecho que nos crucemos en el camino. Saludos Germán, Gabriela y Nahuem. Una maravilla, muchas gracias. Una familia amiga de toda la vida, de los distintos proyectos radiales. Eso de cabalgar en el éter. Eternauta también viene de ahí, de los que cabalgan por la quinta esencia del universo. Ustedes saben que los griegos... Había un griego, que mire cómo se llamaba el griego. Es ideal para anécdota de asado a la noche. Entre amigas y entre amigos usted cuenta esto y queda como un duque. Usted dice, usted sabe lo que decía Empédocles, cuando usted ya dice el título, carcajada, pero concita la atención. Empédocles fue el que dijo que el universo tiene 5 esencias: el agua, la tierra, el aire, el fuego y la más importante de todas, decía Empédocles, el éter. La quinta esencia, el quinto elemento, eso que está casi como el espacio-tiempo. Así que éter viene de allí. Entonces nosotros hemos cabalgado por distintos lugares del éter y la familia que recién nos escribió siempre nos estuvo bancando. La verdad, amigos de siempre. Gracias. ¿Qué más? Carlos, acá en Desarrollo entre Lagos y Ester ya sufrimos las lluvias del sábado. 100 entre milímetros, Lago y Ester, mirá vos, claro. 100 milímetros. Hicimos la maratón la otra vez. Y agua en las casas de los vecinos. Sí, porque ahí está un canal que están haciendo para hacer construcción de barrios nuevos y ya había mucha preocupación. Cuando nosotros fuimos a Pueblo Ester para hablar con la gente, nos encontrábamos con que la gran preocupación tenía que ver qué iban a hacer con un socavón que iba a ser supuestamente el canal para evitar inundaciones, pero al mismo tiempo el otro problema que tenían, que posiblemente evitaran las inundaciones, pero cortaban el agua. Claro. Entonces, en realidad esto es consecuencia de eso que ya sabían las vecinas y los vecinos que podía venirse por esto del desarrollo permanente del negocio inmobiliario sobre espacios públicos, que son colonizados a partir de los municipios que se los entregan a empresas privadas. Esto es una práctica que lamentablemente no para desde el año 2000 en adelante, especialmente desde el año 2007 en adelante. ¿Algo más por allí? Hasta ahí. Muy bien, 341-3154-996. Gaby Sosa con nosotros. ¿Cómo andás, Gaby? Bien, muy bien. Como les decía, un gustazo compartir esta mesa, compartir el éter con Carlitos acá y con la compañera. ¿Cómo andás, Gaby? ¿Qué trajiste? Mirá, en principio traje el nombre de esta columna, de esta invitación. ¡Vamos todavía! Y se llama La Bocina. La bocina. La bocina. Con B larga, por supuesto. Con B larga, que Bien. es este elemento que alerta, que llama la atención, que hace ruido, que la cargamos a veces en las movilizaciones también. Y lamentablemente tengo que traer para alertar, seguramente muchas y muchos que escuchan la radio ya semana a semana van anoticiándose de la cantidad de noticias o de las manifestaciones concretas de achicamiento del Estado, que como te escuchamos, Carlitos, semana a semana hay un relato en relación a todo esto que nos está quitando Milei. La semana pasada hablábamos sobre los datos de femicidios, que son estos crímenes de odio de género, y es muy concreto el anuncio que ha hecho el Gobierno Nacional a través de un decreto del 13 de mayo, o sea que hace muy poquitos días, donde formaliza
la eliminación de 13 programas que tenían como objetivo el cumplimiento de la ley. Es decir, estos programas aportaban al cumplimiento de la ley, esa ley que debe proteger a las mujeres y a las diversidades sexuales de la violencia de género. Se habló un poco, se tomaron algunos programas para dar muestra de lo pertinente que era esta eliminación. Lo cierto es que viene desfinanciándose cada una de las políticas públicas que teníamos y que siempre faltaban. Nosotras siempre criticábamos que hacía falta más política pública, pero que no obstante teníamos en la Argentina. Te voy a mencionar una, fueron 13 los programas, pero para que se note... Eso era. Programa era la palabra que no... Exactamente. Sí. Se llamaba así, uno de los programas eliminados, apoyo urgente y asistencia integral inmediata ante casos de violencias extremas por motivos de género. Y eso es ideologismo. Exactamente, es decir, lo menciono en primer lugar a partir de estos números que contamos la semana pasada, 93 femicidios desde el principio de año, por lo tanto estás quitando como derecho una política que era económica o que a veces tenía que ver con acercar a la familia lo que necesitara en ese momento donde descubre el cadáver de su hija, donde a veces, y permítanme lo doloroso, pero es así de concreto, hace falta un cajón, hace falta dinero para el traslado de familiares, etcétera, etcétera. Y luego una extensa lista donde están integrados por otros programas de promotoras territoriales, por ejemplo, para la igualdad de género en el trabajo, de capacitación, programas orientados a la producción, o son cosas concretas. Muy concretas. Muy concretas. Capacitación en perspectiva de género y diversidad en el ámbito privado, también la posibilidad de que haya dispositivos territoriales, es decir, bien cerquita de tu casa, para la prevención de las violencias. También se habló mucho de este programa que se llamaba Menstruar, que era entregarle a las pibas que no pueden comprar una toallita, que quizás usan trapos, que en muchas ocasiones esas dificultades cuando no pueden tener la provisión de los elementos de gestión menstrual impiden que vayan o al colegio o a hacer su actividad deportiva. Ese programa repartía en determinados sectores sociales lo que llamamos la copita menstrual, pero en realidad tenía que ver con proveer de elementos que permitieran que una niña con dificultades económicas que no pudiera cómodamente ir a estudiar o realizar cualquier actividad, lo pudiera hacer. Cada uno de estos programas tenía asignado un presupuesto. Este gobierno lo que hizo hace unos días es formalizar la eliminación de toda la política pública que estaba destinada a la prevención de la violencia y a la asistencia a las víctimas, pero que venía desfinanciando desde el día 1. ¿Por qué hace esto el gobierno? El gobierno lo hace porque lo dijo ya en campaña Milei y luego lo repite cada vez que puede, él o sus voceros, porque niega la existencia de una violencia específica hacia las mujeres y a las diversidades sexuales. Es decir, Milei que dice, la violencia de género no existe. Como el cambio climático. Exactamente, el negacionismo de género, a partir de esa concepción, considera que no hay motivo para que existan estos programas. Gaby, como referenta nacional e histórica, a pesar de tu juventud, de toda esta lucha, ¿hay algún tipo de organización para que las diferentes organizaciones que trabajan por los derechos de género y diversidades salgan a protestar frente a esto? ¿Hay algo en ciernes? Puede ser que no haya. Sí, tenemos una fecha muy importante que es el 3 de junio, que se van a cumplir 10 años del primer Ni Una Menos, a que fue en el 2015, 3 de junio del 2015. Eso generó en la Argentina trascender lo que reclamábamos las organizaciones feministas desde hace muchos años. Por primera vez en la Argentina se puso el reclamo de manera masiva. Todos recuerden, los oyentes, aquel 3 de junio del 2015 que sucedió después del asesinato. Hubo varios casos, pero uno
fue santafesino, Así fue el de Chiara Páez en Rufino, ¿no? Entonces, a partir de esa fecha ya se están organizando reuniones en todo el país para, obviamente, plantear uno de los temas centrales que va a tener esa movilización, va a tener que ver con estos recortes, pidiendo la restitución de los mismos, ¿no? Gaby, muchísimas gracias por haber venido. Un gustazo. Así que, desde el lunes que viene, bocina. La bocina. La bocina aquí con Gaby Sosa. La bocina, muy bien. Vamos a ver cómo hacemos para que Barbosa nos mande eso y lo incorporemos en nuestro plan ya desconocido de Copete. Yo me voy a ocupar, Carlos. Muchísimas gracias. Sí. Qué grande, Asumo la Andrea, tarea. qué grande. ¿Qué tema musical se viene ahora? Le va a encantar, Fanático. Fanático. Vamos con Fanático y después ya está con nosotros Leo Caruana para estar charlando de salud, especialmente por los recortes en pensiones por discapacidad, algo que ya nosotros pusimos como pedido de informe en la legislatura de la provincia de Santa Fe. Vamos a estar charlando de eso. Y el final no se lo pierda, porque le voy a estar contando algo sobre esto de la ley antimafia en Rosario, qué hay detrás, qué dice la resolución del gobierno nacional y cuál es el triste papel del gobernador Puyaro y del intendente Pablo Hapkin. Yo siempre con Hapkin tengo algo que me une, siempre lo reconozco, y se lo reconozco a él. Y por eso siempre cuando lo llamo por un determinado tema, él me atiende, y yo también lo atiendo a él cuando él me llama. Nos reconocemos absolutamente enamorados por Rosario. Él a su manera, yo a la mía. Pero haber hablado, haber dicho que esto de la ley antimafia que dijo Patricia Bullrich, que se aplica por primera vez en Rosario, es un hecho histórico para la ciudad, que viene muy bien. Sabedor que detrás no se sabe bien qué hay, la verdad que no lo entiendo. Puyaro ya forma parte de otra cosa, ya andamos claramente por distintos caminos, pero acá se está jugando Rosario y nosotros amamos Rosario. Así que después, al final, vamos a estar charlando algo sobre eso, que también surgió el 13 de mayo. Se ve que el martes 13, Cunio Libarona fue el que anunció esto que Gaby Sosa recién hablaba. Usted sabe que Cunio Libarona es el ministro de Justicia. Y Bullrich salió con esto de que, como habían dicho, habían prometido, la ley antimafia se cumple acá en Rosario por primera vez. ¿Por qué se cumple acá en Rosario? Se lo vamos a contar. Y acuérdese mañana, acompáñenos, le pedimos la gauchada que nos acompañe. Mañana, 6:30 de la tarde, en Petit Rose, allí en la calle Salta 2250, estamos presentando Soberanía de la Cabeza. No se lo pierda, por favor. Vamos con la música y después Leo Caruana con nosotros. Seguimos en La Voz del Grillo, entrevistas en La Voz del Grillo. Leo Caruana con nosotros, concejal de la ciudad de Rosario. Un lujo que esté aquí con nosotros, Leo. Por segundo lunes consecutivo, Leo Caruana con nosotros, tomándose en serio su función de columnista aquí en La Voz del Grillo. ¿Cómo anda, Leo? Hola, ¿qué tal? Bien. ¿Cómo estás, Leo? ¿Cómo te va? Gracias por ¿Cómo invitarme está nuevamente. el clima allí afuera? Y está Vos que venís de la calle. Húmedo, está lloviznando y un poquito más fresco. ¿Húmedo? ¿En Rosario? Pero claro. bueno, un poco más fresco con un cambio de temperatura. Sí, bien. sí. Vamos a decirle a la gente que se puede comunicar con nosotros al 341-3154-996. ¿Tiene alguno allí antes de empezar a hablar con Leo? No, puede empezar, Leo. Vamos, bueno, como no. Ya está la jefa dijo que puede empezar. Vamos a empezar entonces. Leo, hoy, recién yo balbuceaba, vos me habías comentado que uno de tus temas tenía que ver con discapacidades, pero dijiste algo que realmente forma parte de la historia de los últimos, casi te diría, 50 años en América Latina, esta cuestión de los desplazamientos, de las migraciones, todas estas cuestiones. Así que adelante, me parece que es un tema muy importante. Sí, que en realidad se ata con la definición en relación a la discapacidad, con el desmantelamiento del Instituto Nacional del Cáncer, con desmantelamiento de áreas en defensa de los derechos humanos, es decir, una matriz cada vez más acelerada, profunda, que impacta y profundiza también la desigualdad. Claro, y la exclusión. Y la exclusión, claro, dos que además nos están llevando a escenarios que eran inimaginables y que retroceden. Conversábamos estos días al año 1800, pero donde había más piedad
y solidaridad que hoy, porque digo, la definición hasta ahora comunicación del gobierno nacional, porque fue en la oficina del presidente, no está como en el boletín oficial todavía, esto de suspender los derechos básicos de la educación y la salud a la población migrante, bueno, atenta con la ley migratoria, con una ley... Con la Constitución. Claro, y que tiene que ver con este país, digamos, se construyó en la base de alojamiento de la diversidad y de las migraciones, y alojando esa identidad se construye garantizando estos derechos. Cuando Mira, Leo, algo, yo te interrumpo, pero tiene que ver con lo que me estás diciendo. El primer presidente de la Junta de Mayo, estamos en medio de la Semana de Mayo, era boliviano. Cornelio Saavedra era un hacendado boliviano, y fue el primer presidente de ese sueño colectivo inconcluso de 165 tipos que el 22 de mayo de 1810 inventaron un país. El presidente de ese país, que no tenía nombre, era Cornelio Saavedra, boliviano. Es decir, Milei estaría echando al primer presidente que tuvo este sueño colectivo inconcluso que es la Argentina. Porque la migración apunta a eso. Sí, sí. Además, hay un claro, decir, cuando el lunes pasado decíamos que el modelo que está mirando Milei es el de Estados Unidos, con la diferencia que en Estados Unidos los sectores medios todavía tienen capacidad de pago, y sectores tienen capacidad de pago para hacerse cargo individualmente de la salud. Pero él está mirando la salud como un bien de mercado, y en ese sentido nosotros nos diferenciamos estructuralmente porque no hay salud individual si no hay salud colectiva. Y la verdad que cuando ingresa una persona, lo vimos en la pandemia, cuando ingresa una persona del exterior, si ponemos una barrera sanitaria en relación a que la barrera es económica, cultural o geográfica, empezamos a desplazar a esa persona y a dejar que se enferme. Y cuando se enferma una persona, también atenta con la salud de otras. Es decir, si uno no aborda el dengue, ¿qué va a pasar, por ejemplo, con una persona con dengue que no tenga nacionalidad y que sea del exterior? O qué pasaba con el COVID, o con alguien como, por ejemplo, que puede estar transitando una enfermedad infectocontagiosa como la tuberculosis. La vamos a estar exigiendo que pague para poder hacerse atender, porque una cosa es el recupero vía embajada, de alguna cuestión, de alguna intervención que tenga un impacto económico importante en los servicios de salud, cosa que es raro porque en general la población que se atiende extranjera es menos del 1% en los servicios de salud, o sea que no impacta en la demanda y en la organización. Lo que genera es persecución y estigmatización. O sea, lo que vamos a hacer es lo que pasaba en la pandemia cuando venía alguien del extranjero, persigamos al extranjero porque ese tiene la culpa. Es decir, hay un mensaje muy complejo con esta definición. No impactan la atención de los extranjeros en la organización de los servicios de salud, y sí en el acceso, porque vamos a empezar a poner en confrontación a usuarios y a trabajadores, porque quienes tienen que decirle que no también son los equipos en los servicios de salud. Y la verdad que decir que no a un derecho es un retroceso histórico, porque la salud en la Argentina, digamos, con todas las críticas, los otros días lo discutíamos también, tenemos que ir hacia la construcción de un sistema único de salud. Todavía había un equilibrio en las prestaciones públicas, en el subsector privado, y de hecho sigue respondiendo a los problemas más importantes que tiene la Argentina. Estas definiciones van a un retroceso a lo que hoy tenemos. Es decir, no solo no vamos a discutir un sistema de salud, sino que vamos a pensar que la circunvalación, la Panamericana, una frontera, empieza a ser un límite en la atención, que era lo que pasaba acá en la década del 60, en los 90, cuando se empezaba a cobrar un bonito para subsistir, que el hospital, el SAMCO, bueno, ese bono que se cobra empieza a ser una barrera. Cuando uno empieza a poner el cobro por encima de la atención, empieza a construir una subjetividad en los equipos que puede llegar hasta acá en Rosario y decir, y bueno, el ECA es para los municipales. Y si yo soy de Galvez, porque se empieza a construir una lógica de que los servicios de salud son para unos y para otros no.
Y el derecho, claro, por eso es peligroso y por eso, bueno, lo repudiamos y por eso decimos, bueno, la salud es universal, como la educación, es un derecho humano, es una falacia que con el recupero de eso vamos a sostener los sistemas de salud. Vamos a sostener los sistemas de salud si discutimos la producción pública de medicamentos, si discutimos verdaderos problemas estructurales y no un recupero a la atención de extranjeros cuando ese porcentaje es mínimo. Leo, vos sabés que te doy una tarea para que te lleves. ¿Cómo no? ¿Cuál es el fondo? ¿Cuál es el final de todo esto? Porque este es el mientras tanto. Esto de empezar a ver si podemos poner aranceles a lo que antes era público, ahora con el verso de reducir el déficit, el que no pueda pagar, chau, te quedás afuera. ¿Dónde está el final de todo esto? Porque estamos recién entrando a la mitad del primer mandato. Uh-huh. A la mitad del primer mandato. ¿Dónde va a parar? Tarea. Sí, no quiero que me respondas ahora. En principio hay que ver la serie New Amsterdam. Ahí nos recomiendan hay que empezar a mirar la serie New Amsterdam. Sí. New Amsterdam en Nueva York. Sí, 400 años cumple este año. Claro, lo que se ve ahí como un hospital de la caridad en el marco de un sistema de salud regido por la oferta y la demanda, lo que se intenta es mostrar, bueno, cómo un hospital intenta subsistir en el marco de compra y venta de servicios y de la salud como bien de mercado. Y yo creo que nosotros vamos a eso que muestra la serie. Sí, a cosas que muestra la serie y a lo que ha pasado en otros países cuando, bueno, desmantelar el Estado, desfinanciarlo, significa la instalación de un seguro y de prestaciones pagas y de un sistema de salud muy raquítico que ante una problemática compleja lo vamos a extrañar a lo que teníamos. Interesantísimo eso. Nos metemos en el otro tema que realmente está haciendo explosión en la vida íntima de muchísimas familias. Yo quiero agradecer a la gente que se comunica con nosotros. Lo único que le pido a la gauchada que sepa la escasa dimensión para dar respuesta que tenemos a estas cuestiones. Pero la gente cuando se comunica con chicas o chicos discapacitados o con la mamá discapacitada o el padre discapacitado que tenía una pensión pero que ahora no la tiene, este problema realmente está explotando por abajo y de manera dispersa. ¿Qué pensás en relación de esto, Leo? Y bueno, es otra de las caras de la crueldad. Yo creo que haber generado un proceso de auditoría, sí, que no tiene otra cosa que en el fondo un ajuste, porque digamos las condiciones en el marco de estas pensiones, de la discapacidad y las posibilidades de reclamo no son iguales, porque no se distribuyen los riesgos de una forma homogénea. Quien tiene menor capacidad de condicionar y de exigir queda en una condición desfavorable. Por eso cuando la semana pasada funcionarios de la Secretaría fueron al Consejo a plantear su preocupación porque un 50% de ausentismo en estos turnos que están dando para hacer la nueva reevaluación de los estudios, esas auditorías famosas, esas auditorías que están centralizadas, que se hacen en el centro de la ciudad. Estamos hablando de personas con severos problemas de movilidad, con muchísimas dificultades. Además, en la provincia no se hacen en todas las localidades, o sea, también hay personas que tienen que viajar en muchos kilómetros para ir a Rafaela a tener que demostrar con silla de ruedas que sigue estando discapacitada. Es decir, el gobierno no tiene elementos, porque además, yo lo dije en el recinto, nosotros no estamos de acuerdo con los privilegios, y si hay una pensión mal otorgada, tiene que investigarse. Lo que no se puede es poner en tela de juicio a todas las demás personas. El gobierno tiene elementos y registros para poder investigar estas situaciones. Acá se pone un manto de sospecha, otra vez se estigmatiza, entonces todos tienen que demostrar que no han fraguado un documento que no sea una estafa. Entonces, la verdad que más allá de los mecanismos que se pueden generar de acompañamiento, yo creo que bueno, hay que avanzar en la emergencia en discapacidad. Nosotros estamos
trabajando en el Consejo para una jornada donde podamos poner estas voces de estas personas, que no sean solo telefónicas a nuestro WhatsApp, sino que puedan ir a una audiencia pública y que podamos discutir esto en relación a la emergencia en discapacidad, porque el problema es complejo y además en el peligro de estas pensiones, ¿no? ¿Tienen fecha? No, todavía no, lo estamos trabajando esta semana, seguramente va a haber. Qué bueno que puedan lograr una audiencia pública en el Consejo. Qué bueno. Sí, estamos trabajando como por supuesto institucional, desde la Comisión de Salud, y también invitar a todas las referencias legislativas, claro. O sea, vamos a convocar a las referencias nacionales y provinciales para discutir, a las organizaciones que trabajan con discapacitados, a las áreas de transporte, bueno, en forma colectiva, ¿no? Leo, muchas gracias. No, gracias. Bien tu segundo capítulo, ¿te sentiste bien? Muy bien, y vos me preguntaste sobre la temperatura, yo te dejo 30 segundos solo esto. Digo, ahora se vienen las virosis, podemos hacer un jarabe de cebolla. Jarabe de cebolla. Receta de 2 jarabe cebollas de cebolla. Cortadas en pedacitos. Azúcar. La dejamos 6 a 12 horas. Ese líquido que larga lo juntamos y lo ponemos en un frasquito. En los mayores de 2 años, una cucharadita de té cada 8 horas. En los adultos, una cucharada sopera cada 8 horas, y eso mejora mucho todo el dolor de garganta, la disfonía, el moco que tenemos y que ahora va a ser mucho más frecuente. Es natural, es barato y lo puede hacer cualquier familia en su casa. ¡Maravilloso! Un capó. Acá tenés un TikTok de Caruana. Con esta receta hay que empezar a poner las recetas de salud popular de Leo Caruana. Claro, ahí tenés 3 micros hoy. Hoy podés hacer un micro sobre migraciones, otro sobre discapacidad y el tercero la receta. Así es. La receta, Leo, un fenómeno. Pregunta Ricardo, un oyente, sobre las condiciones del Roque San Peña. Por lo que dijimos antes. Del Roque San Peña. Sí, porque entró mucha agua. Entró agua. Bueno, son estructuras. La verdad que la maternidad del Roque es una maternidad nueva, sobre estructuras de muchos años. Para eso, por eso estaba pensado el Hospital Regional Sur, para seguir creciendo en el sur, en ese hospital. Yo creo que de todos modos hay que, rápidamente repararlo. Allí hay una maternidad relacionada con el parto respetado que hay que cuidar mucho, y hay que sostener y seguir invirtiendo en salud. Perfecto, gracias. Muy bien, Leo Caruana aquí con nosotros, un lujo que nos damos en La Voz del Grillo. Vamos con la música y después nos metemos ya en la última parte del programa de hoy de La Voz del Grillo. Acuérdese, mañana 6:30 de la tarde, no nos deje solo, no sea papa suave, no sea troglodita, venga, acompáñenos en la presentación de nuestro libro Soberanía de la Cabeza, 18:30 en Salta, 22:50 allí. Los necesitamos más que nunca. Vamos con la música y seguimos en La Voz del Grillo. Seguimos en La Voz del Grillo. Continuamos aquí por Radio Sí. 20:46, 20:45, 20:49. ¿Cuál es la hora que funciona? 20:46. ¿20:46? ¿Quién da más? ¿Quién da más? Acá, mire allá arriba. Hay consenso. No. No hay consenso. No hay consenso, le diré. No confíe en el tablero. ¿Qué escuchábamos recién? Escuchábamos Videotape, Francisca y los Exploradores. ¿Qué es Videotape? Videotape es esta hermosa banda donde está Julián Zapietro, que es el hijo de nuestro gran amigo Zapietro, y como lo estamos extrañando, le mandamos un abrazo. Claro, un abrazo grande, qué grande. Y es hermoso Zapietro, lo que hace el Juli, la verdad que es hermoso. Lo que están haciendo es realmente maravilloso. Ojalá que sigan, porque están peleando por sus sueños, lo están haciendo realidad a pesar de los pesares. La verdad que sí, maravilloso. Excelente, excelente. ¿Y cómo me dijo que se llama el tema? La sangre se llama el tema. Bien, ¿qué le quedó a usted por decir en este segundo programa? Vamos a este bloquecito que sería lo que quedó en el tintero. Lo que quedó en el tintero. ¿Qué quedó en el tintero de Andrea Nabor? Bueno, es importante que estemos acompañando mañana y pasado los alegatos finales del juicio del Villazo. Iba a decir tribunales federales. Eso. Porque dije, se me va a ir el programa y no lo voy a decir. Dígalo. Es una cita obligada mañana, martes y miércoles. El miércoles son los alegatos condenatorios. Vamos a contarle esto a la gente, vamos a ubicarlo. En realidad el Villazo fue el 16 de marzo de 1974, fue el gran triunfo histórico de la lista marrón de la Unión Obrera Metalúrgica de Villa Constitución, en aquel momento liderada por el querido Alberto Piccinini. Eso generó un proceso revulsivo, no solamente en el gremialismo, sino también en las empresas sidero-metalúrgicas
de la zona que generaron un hecho represivo un año después, que fue la invasión a Villa Constitución el 20 de marzo de 1975. Ahí el gerente de Asíndar en Villa Constitución era nada menos que José Alfredo Martínez de Hoz. Aquel 20 de marzo de 1975, a la madrugada, una hilera de 4 kilómetros de autos llega a Villa Constitución. Son todos integrantes de diversas fuerzas parapoliciales. Fue un operativo de la AAA, pero en aquel momento comandado por el ministro del Interior de la Nación, Alberto Rocamora, y bancado por las grandes empresas de la zona como eran Asíndar, Medcon, Marathon y Bilber. Eso produjo la desaparición en aquel momento de 200 personas. El albergue de solteros de Asíndar se convirtió en el primer centro clandestino de detención del país, incluso antes que la escuelita de Famaillá en la provincia de Tucumán, donde también tuvimos la suerte de estar allí investigando. Y desde entonces hasta hoy hay 68 personas desaparecidas. Ahí estaba clara la responsabilidad empresarial, porque llegó a pagar hasta $200 por cada uno de estos 4.000 que vinieron a secuestrar a los delegados de fábrica de Asíndar, de Bilber, de Marathon, como recién le contábamos a ustedes. Lo que les cuenta Andrea, y resulta maravilloso, aparte es maravilloso que Andrea siempre sea la difusora de esta lucha de la memoria contra el olvido, porque es la lucha contra el poder. Quien lucha desde la memoria siempre lucha contra el poder, y es maravilloso que lo haga Andrea, que es maestra de primaria. Lo que va a pasar mañana y pasado allí en los tribunales federales de Rosario es la insistencia de un puñado de sobrevivientes, que llegaron hasta aquí con la posibilidad ahora de establecer la responsabilidad empresarial. Lo que nosotros siempre decíamos, y esto yo siempre lo digo porque muchas veces me he cruzado con titiriteras y titiriteros, pero yo lo digo con absoluto respeto, con los que fueron los titiriteros del golpe. Los titiriteros del golpe fueron los delincuentes de guante blanco, el poder económico. Después tenías los torturadores, los violadores, los que robaban bebés, pero los titiriteros eran los empresarios. Y entre Exacto. mañana y pasado se va a dar la lectura de eso, y después vamos a ver cuándo se dan las condenas, porque lo que todavía no hay es fecha para la condena, ¿no es cierto, varios Andrea? meses dijeron los abogados, que son Federico Pagliero y la Juli, dijeron Juli Giordano, más o menos septiembre, quizás octubre, pero ya más cerca de fin de año serán las sentencias. Entonces, uno de esos sobrevivientes es nuestro querido compañero Pacho Juárez. Pacho, un grande Pacho, compañero. Las cosas que le he visto hacer a Pacho, las cosas que hemos hecho juntos con Pacho. Hemos hecho actos de 2. Él arriba del escenario de Paraguay, Córdoba, y yo abajo. Y después yo me iba arriba y él abajo. No se podía creer. Eso es aguante. Eso es aguante. Eso es un militante. Está muy emocionado Pacho con todo esto. Y no es para menos, porque después de 50 años, tremendo lo que han sostenido. Bueno, el miércoles anterior que estuvimos también cuando se dio el comienzo de los alegatos, bueno, uno de... te saqué una foto ahí. Una foto. ¿Se acuerda que nos sacamos una foto que usted me dijo, córrase de ahí? Ay, re linda la foto, ahora me acuerdo. Sí. Bueno, no sé si llegaste a escucharlo, uno de los que cantaron un tango. No, eso no lo escuché. Un tango a capela hermoso que cantó uno de los compañeros allá. ¿Qué tango? Mi Buenos Aires querido. Mire usted. Un clásico. Pacho nos escribe acá en la última parte de su mensaje, dice: más allá de lo que sentencien los jueces, el Villazo triunfó porque los más de 100 testimonios, las pruebas presentadas y el hecho político de haber logrado llevar a juicio el genocidio contra la lista marrón y todos sus trabajadores y condenar a alguno de sus responsables, eso constituye una victoria enorme contra la impunidad, una victoria histórica de la memoria de la lucha obrera y su organización, la lista marrón. También será un manto de justicia para esa extraordinaria generación obrera que luchó con tremenda valentía contra la represión, la burocracia, las patronales explotadoras y el gobierno falsamente popular. Por eso en estos días recordemos emocionados a nuestros mártires, pero también para todos los que llegamos hasta acá y para quienes unitariamente se sumaron para dar este paso histórico. Aún estamos, dice Pacho. Claro que sí. Qué grande. Aún estamos, Pacho. Y nos enseñó la canción con la que hacemos el agite, que es La sangre obrera es lucha y es bandera. Así que con eso Pacho hacemos le el aguante. regaló eso. Nos regaló eso. Qué grande. ¿Algo más le queda?
¿no? Hasta ahí. Bien, vamos a empezar entonces con algo que a mí me gusta mucho, que es leer con atención y decir, a partir de esa lectura crítica que siempre decimos nosotros, lo que no aparece en los discursos oficiales. El martes 13, el martes de la semana pasada, Patricia Bullrich, ¿qué hora es? En serio, porque tengo miedo de entregar tarde. 53. Bien, no quiero entregar tarde. Quédese acá en Radio Sí, ya se viene Código Divino, lo mejor del hip hop a nivel cósmico, así que quédese en Radio Sí. Pero antes de esto, le decía que la señora Patricia Bullrich, el 13 de mayo, el martes 13 de la semana pasada, sacó una resolución, la 572, que califica a la ciudad de Rosario como zona sujeta a investigación especial. Y la enmarca dentro de la ley 27.786, que es la ley antimafia, que es una copia de la ley antimafia de Estados Unidos, que apenas es de 1970. Se ve que los muchachos también creen que lo viejo funciona y quieren poner lo que los yanquis hicieron en 1970. Wow. Es decir, 55 años atrás, una ley de 55 años atrás, nos lo traen hasta acá para decir que eso tiene que funcionar acá en la ciudad de Rosario. Hace toda una enumeración de todo lo que fue pasando en Rosario, pero ahora dicen, vamos a meter más fuerzas federales en Rosario, y escuche cuál es el fundamento. Conforme surge de información de la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal, andás a ver quiénes son los muchachos que conforman la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal, dependiente de esta cartera ministerial y que tiene carácter secreto, en la ciudad de Rosario operan organizaciones criminales que desarrollan conductas vinculadas a lo que dice la ley 27.786. Lo más impresionante es eso. ¿No nos habían dicho hasta acá que era un éxito todo lo que estaba pasando en seguridad en Rosario? Exacto. Lo decía Puyaro, lo decía Hapkin, lo decía la propia ministra Patricia Bullrich. ¿Por qué ahora hacen esto? Además, las fuerzas federales que vienen son las mismas que se están caracterizando por producir hechos vergonzosos. Prefectura Nacional, la que en San Lorenzo, por ejemplo, dejaba que media tonelada de cocaína estuviera en el puerto de Vicentín de San Lorenzo. Prefectura Nacional, la misma que todos los miércoles le pega a los jubilados en la Plaza de los Dos Congresos. Gendarmería Nacional, la misma que mira para otro lado desde hace décadas de lo que está pasando en las fronteras argentinas. La Policía Federal, en donde, por ejemplo, allí, en los tribunales en donde mañana se va a estar hablando de lo que pasó en Villa Constitución, un policía vino a un juez, le trajo plata de parte de los tantos empresarios corruptos que están en la ciudad de Rosario para que no se quede afuera de las coimas de los empresarios. Estas fuerzas federales son las que supuestamente van a aplicar la ley antimafia en Rosario. Nosotros estamos convencidos de hace años que esto no es más que la aplicación de la política de Estados Unidos en cada nación latinoamericana para que con la excusa del narcotráfico metan al ejército para generar control social metiéndole miedo a la población. El tema que más me preocupa en definitiva es por qué el acompañamiento de Puyaro, si supuestamente era bárbaro el plan de seguridad, pero lo que más me preocupa, más me hace ruido, la celebración que hace Pablo Hapkin sobre esto. ¿Por qué? ¿Cuál es el criterio? ¿Qué es lo que hay que celebrar de esto que además ni sabemos de qué se trata? La ley dice en su artículo 15 que esto debería ser tratado por la legislatura provincial. Un abogado me decía que no necesariamente porque es una ley de fondo y por eso no va a tratar. Bueno, suponete que tenés razón, pero lo que el abogado me decía, y lo que sí me decía, vos tenés razón, Carlito, en algo, esto de secreto es el gobierno nacional el que tiene que explicar por qué es secreto. Y por ley tienen que explicar que se están haciendo operaciones secretas en Rosario. Yo creo que nos meten miedo, seguro, por sobre todas las cosas, seguro, para no generar ningún tipo de protesta frente al fenomenal saqueo que estamos sufriendo. Así que detrás de estas cuestiones no solamente hay fulbito para la tribuna, sino el proyecto deliberado de usar al narcotráfico como excusa para generar control social sobre las poblaciones. Rosario está siendo usada como rata de laboratorio
de este experimento de subordinación a las políticas norteamericanas a través de uno de sus gobiernos, como es el de Milei, acompañado, lamentablemente, por el gobierno de la provincia de Santa Fe y por el gobierno municipal de la ciudad de Rosario. Gente, nos vamos, que la pasen muy pero muy bien. Nos reencontraremos, si todo va bien, el próximo lunes y vamos a hablar de la Revolución de Mayo, claramente el próximo lunes. Quédese en Radio Sí. Ya se viene Código Divino. Navoni, maravilloso lo suyo. Enorme la sorpresa que me dio. Estoy verdaderamente conmovido y cuando lo vuelva a contar me voy a volver a emocionar como un salame que soy. Chao, gente. Bien. Hasta la semana que viene.